Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estén viendo. Renato Velas les saluda, su profesor de historia. En este momento vamos a comenzar con una nueva clase que es del auge del petróleo a la migración en Ecuador. Así que comencemos, sin antes invitarles a que se conecten. Cada 15 días tenemos clases vía Zoom online, así que por favor sería muy bueno que se conecten porque es menester o muy importante esa interacción entre ustedes y nosotros como docentes y ustedes como estudiantes. Las preguntas pueden ser más menorizadas, así que les invito a ingresar a las clases. Sin más preámbulos, comencemos. El boom petrolero. En Ecuador la exportación de petróleo empezó en 1928, actividad que estaba en manos de las empresas transnacionales. Mientras tanto, las principales exportaciones seguían siendo productos agrícolas, primero de cacao y luego de banano. La producción petrolera no era significativa. Las exportaciones de este rubro no superaban el 6% del total del país. De hecho, entre 1960 y 1971 cesó la exportación del crudo. Solo se extraía para el mercado interno. Sin embargo, desde 1968 se descubrieron yacimientos en la Amazonía, despertando el interés de compañías extranjeras para la explotación. En 1971, el gobierno de José María Velasco Ibarra decretó la Ley de Hidrocarburos que recuperó para el país la propiedad del petróleo. Ante el inminente crecimiento de la explotación petrolera en 1972, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado. Guillermo Rodríguez Lara toma el poder y se anuncia un programa de gobierno que incluía reforma agraria y tributaria, así como mayor inversión en la parte social. 17 de agosto de este mismo año se incrementó la explotación de crudo y se reactiva la exportación. Ese primer día fueron exportados 308.283 barriles, producto de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Los precios internacionales del crudo se multiplicaron en poco más de un año. El que se cotizaba en 2.5 en agosto de 1972 subió a 4.2 en 1973 y a 13.7 en 1974. Un gran cambio en solo 2 años. Existió también una crisis de la deuda externa. Pese al importante ingreso petrolero, desde 1972 la confianza de la riqueza petrolera retomó el endeudamiento externo a tasas del 1 o 2%, con lo que la deuda creció casi 22 veces de forma sostenida. Pasó de 260 millones de dólares en 1791 a 5.869 al cierre de 1981. La deuda pasó de representar el 16% del PIB al 42% del PIB en ese mismo lapso. Por otro lado, la inversión en educación y salud fue insignificante y no se modificó la matriz productiva dependiente del exterior y de la exportación de productos primarios. Los medios de producción y las riquezas siguieron concentrados en minorías industriales, comerciales y terratenientes. En este contexto de endeudamiento para 1976, Ecuador logra pagar su deuda con Inglaterra, pero entre 1976 y 1979 adquiere nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacional para pagar intereses de deudas anteriores. En los años 80, después del regreso de la democracia, se presenta una serie de condiciones adversas para que precipitan la crisis. Se contrae el comercio internacional debido a la caída de la demanda de productos primarios con la consecuente baja de sus precios. Se debilita el mercado petrolero, lo cual nos afectaba directamente, siendo una economía netamente de petróleo. Disminuyen los ingresos y empiezan a dificultar las dificultades para cumplir con los pagos de la deuda. Se cierra el financiamiento externo para América Latina y las tasas de interés de los préstamos adquiridos en los 70 suben al 18%, imagínense. Para reprogramar sus deudas, los países latinoamericanos debían cumplir estrictos programas, supervisados por el Fondo Monetario Internacional.
En este punto, el nuevo endeudamiento estaba destinado a pagar intereses sobre deudas anteriores, por lo que los gobiernos no inventarían en salud, educación ni infraestructura, sino que dirigirían hasta el 50% del PIB al pago de la deuda. Sucretización. A la par de que el Estado se endeudaba, también lo hacían las instituciones financieras y las empresas. En 1979 la deuda privada era de 706 millones de dólares y en 1982 ascendió a 1.628.000 millones de dólares. 1.628.000 millones de dólares. En 1983, el gobierno de Osvaldo Hurtado asumió la deuda privada en dólares, a cambio de que estos pagaran la equivalente en sucres. Esta medida fue conocida como la sucretización. Dichos pagos nunca fueron efectuados y el Estado asumió enteramente la deuda de los empresarios. Durante el gobierno de León Férez Cordero, la deuda se incrementó por la devaluación del sucre frente al dólar, desplome de los precios del petróleo en 1986 y el terremoto de 1977 hicieron que Ecuador acumulara moras en el pago de la deuda externa bancaria, por lo que fueron suspendidos los desembolsos externos y que ayudaban a cumplir con estos compromisos. Para el año de 1993, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, la banca acreedora propone la aplicación del Plan Brady, creado en 1989 por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, como mecanismo para reducción de la deuda mediante el intercambio por parte del Banco Central de deuda vieja por deuda nueva al emitir bonos de deuda al mercado. Esto provocó un negocio especulativo por parte de las entidades financieras y los particulares que incrementó la cotización del dólar y la devaluación del sucre. En 1999, el peor año de la crisis de la deuda, su pago exigió un 75% del ingreso de los estados. Inestabilidad política y dolarización. En vista de que durante las crisis de la deuda ningún proyecto político aportó una solución estructural a los problemas económicos que afectaban a las personas más humildes y a la clase media, sobrevino una crisis de gobernabilidad en los siguientes periodos de gobierno. Abdalá Bucaram Ortiz, abogado ecuatoriano de origen libanés, fue presidente desde el 10 de agosto de 1996 hasta su destitución el 6 de febrero de 1997. El Congreso Nacional, en resolución I 197065-R, declara su incapacidad mental para gobernar y lo depone. Protestas populares suscitadas por acusaciones de corrupción terminaron derrocándolo. Tenía un apodo, le decían alias de loco, era el apodo que le decían. Vilma Watt fue electo el presidente del Ecuador para el periodo de 1998-2002. Fue durante su mandato que estalló la crisis de la deuda de las instituciones financieras. Adoptó medidas de salvataje bancario, otorgó crédito de fondos públicos a la banca privada para evitar la bancarrota. El 8 de marzo de 1999, el gobierno decretó un feriado bancario. Esta es una suspensión de operaciones financieras durante 24 horas. El decreto duró un año, durante el cual los depósitos quedaron congelados. A pesar de estas medidas, el 70% de los bancos se declararon en quiebra y fueron incautados por el Estado. Mientras tanto, el sucre seguía devaluándose frente al dólar. La inflación era cada vez más elevada y el poder adquisitivo de los ecuatorianos mermaba. En ese contexto, en 1999 el gobierno de Mawad inició la dolarización de la economía que se decretó en enero del 2000. El tipo de cambio pasó de 5.000 a 25.000 sucres por dólar, con este como moneda de curso legal, lo cual era un aumento muy grande.
Las medidas tomadas por Mawad no mejoraron de inmediato la situación económica ni social. La inflación seguía en alza, la inversión social disminuyó radicalmente a favor del pago de la deuda y la mala situación de los bancos desembocaron en protestas populares como movilizaciones de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE, y la insurrección de parte de las Fuerzas Armadas frente al coronel Lucio Gutiérrez, quienes depusieron a Mawad el 21 de enero del 2000. La madrugada del 22, el vicepresidente Gustavo Noboa toma posesión de la presidencia luego de terminar su mandato, convoca elecciones. La segunda vuelta se efectuó el 24 de noviembre de 2002. Gutiérrez resultó ganador. Luis Guterres prometió un gobierno con alianzas de izquierda, pluralistas e incluyente. Ganó la presidencia gracias a una alianza con los movimientos políticos Pachacutic y MPD. A pesar del afianzamiento de que el principio tuvo Gutiérrez en el poder, movimientos de protesta empezaban a gestarse como la marcha de Guayaquil del 26 de enero del 2005, convocada por el alcalde Jaime Nebot, y la de febrero en Quito, organizada por el alcalde Paco Moncayo. Bien, su gobierno alcanzó índices económicos favorables, el retorno de Bucaram al país generó nuevas protestas ciudadanas espontáneas, sobre todo en Quito, con la llamada Rebelión de los Forajidos, que desembocaron en la salida de Gutiérrez de Carondelet el 20 de abril de ese mismo año, luego de que el Congreso los destituyera por abandono de cargo. Posteriormente, el exmandatario solicitó asilo político en la Embajada de Brasil para luego abandonar el país. Tenemos un videito siempre para aclarar un poco más la idea. Pongamos atención.
Al final de cuentas, hubo muchos problemas por eh, todo este mal manejo económico. El hecho de que los bancos cerraran hizo que muchas personas, sus ahorros de toda la vida, quizás muchas veces, quedaran a la deriva y ellos quedaran en realidad endeudados, muy endeudados con todos estos aspectos. Por eso que el dólar no fue un salvador, más bien fue una medida paliativa porque podían venirse daños peores. Ahora la cuestión es que dependemos de una moneda extranjera y dependemos de su devaluación o su avalúo. En ese sentido, también es mucho que pensar. Bueno, es lo que podemos hablar de esta clase. Me despido, por favor, realicen la tarea que está encomendada. Nos veremos en la siguiente.